Amén. Buenos días, hermanos que están aquí presentes y todos aquellos que por medio de las redes sociales nos miran. Es el inicio de este mensaje que Dios me ha dado para compartirlo con todos ustedes. Vamos a hacerlo mediante ponernos en una oración a las manos de Dios. Amén. Vamos a orar para ponernos en las manos del Señor. Mi buen Dios y Padre nuestro, que vives, que reinas en las supremas alturas, una vez más me dirijo hasta tu trono de la gracia, oh Dios, para suplicarte en este momento que tú unjas mis labios, que tú me revistas de tu poder, Padre, desde la coronilla de mi cabeza hasta las plantas de mis pies, para que en todo y por todo seas tú glorificado, Señor. Yo me deposito en tus manos, Padre, y háblanos en esta mañana. Nos depositamos en tus manos. A ti damos la gloria, la honra, la alabanza y la adoración, hoy, mañana y siempre. Padre, porque solo tú eres digno. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Vamos a dar inicio a este mensaje. Es un mensaje que me paré temprano, estuve orando, le dije: Señor, ¿qué es lo que vamos a dar? Como ustedes saben, llegué el miércoles apenas, anduve trabajando muy duro. Le doy gracias a Dios por ello. Gracias a Dios que me permitió llevar el mensaje a muchas almas. Hoy, este día, Dios me dio este mensaje para compartirlo aquí con nosotros y todos aquellos que van a estar mirando este video. Las señales antes del fin. Ese es el título del mensaje. Las señales antes del fin. Ahora, no del fin del mundo, sino de la gracia. De la gracia. A través de los tiempos que estamos viviendo, nos damos cuenta que todo lo que el Señor Jesús dijo que iba a suceder antes de su venida, ya lo estamos viviendo. Solamente un ciego no podría mirar esto que nosotros miramos. Y no tan solo que miramos, sino que muchos están sufriendo. Vamos a mirarlo a través de los tres evangelios: Mateo, Marcos y Lucas. Se conocen como los evangelios sinópticos, se los he mencionado anteriormente. ¿Qué quiere decir evangelios sinópticos? Son los evangelios que los tres son los que te dan el mensaje. Uno te explica una cosa, el otro te explica la otra y el otro te complementa el mensaje. Y es por esa razón que mucha gente no puede entender la escritura. Se confunden. A mí me han preguntado muchas personas, pastores incluso, que no entienden. Pero Dios tiene su tiempo. Las señales antes del fin de la gracia. Lo vamos a empezar a mirar en el Evangelio de San Mateo. Y ahí vamos a darnos cuenta exactamente qué es lo que Jesús dijo que iba a acontecer. Dice así la palabra del Señor. Mateo 24, versículos 3 al 14. Dice así: Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas
¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: miren que nadie los engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oirán de guerras y rumores de guerras. Miren que no se turben, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Entonces los entregarán a tribulación y los matarán, y serán aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Aquí leímos hasta el versículo 14, porque es hasta ahí donde concierne las señales que Jesús dijo que iban a acontecer antes de su venida. Oigan, antes de su venida, antes de que fuera el fin. No quiero entrar más adelante porque es un tema más profundo, que ese mensaje ya me lo dio el Señor esta mañana también. Eso lo vamos a mirar el próximo domingo. Lo que va a suceder en el fin. Estas son las señales antes del fin. Entonces el que mira este mensaje va a entender el mensaje que viene, porque el mensaje que viene va a estar más profundo. Por eso es que hasta el versículo 14 nos habla las señales que iban a acontecer antes de su venida. Ahora, si nosotros meditamos ahí, dice que él, empezando desde el versículo 1, Mateo 24:1, dice que Jesús había salido del templo y se iba, y se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo: ven todo esto, de cierto les digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Ok, es por esa razón que ellos le preguntaron: ¿qué señales, cuándo serán estas cosas? En el verso 3. ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Fíjense, aquí le preguntó: ¿cuándo serán estas cosas? La destrucción de ese templo. Sabemos por medio de la historia que eso se cumplió en el año 70, cuando el general de nombre Tito les destruyó el templo y los esparció. Aquí Jesús les estaba diciendo respecto a ese templo que no iba a quedar piedra sobre piedra, y se cumplió. Pero aquí dijeron: ¿cuándo serán estas cosas? Querían saber cuándo iba a pasar eso. Y luego les dijo: ¿y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Entonces es por esa razón que estamos viendo ahorita las señales antes de su venida. Y el domingo que viene los hechos,
lo que está pasando, lo que va a pasar en el fin de la gracia, donde se termina toda la era de la gracia y termina el tiempo y entramos a la otra era que se llama la era del milenio. Pero va a estar interesante porque esto nos concierne a nosotros, las señales antes de la venida de Cristo para los cristianos, y también les concierne a todo el mundo para que se preparen. Quizás al escuchar todo lo que se sobreviene muy pronto, por temor se arrepientan y alcancen la salvación. Porque ese es el propósito de Dios, que las almas no se pierdan, sino que las almas se conviertan al Evangelio. Aquí le preguntaron a Jesús, ¿qué señales habría de su venida y del fin del siglo? Vamos a ver las señales. En el verso 4, Jesús le respondió, miren que nadie los engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oirán de guerras y rumores de guerras. Miren que no se turben, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Aquí está hablando de las señales, que era necesario que todo eso aconteciera, pero que aún no era el fin. Y menciona en el verso 7 que se iba a levantar nación contra nación y reino contra reino. Y que iba a haber hambres, que iba a haber terremotos en diferentes lugares. Dice, y todo esto será principio de dolores. Esto lo empezamos a ver desde cuando estalló la Primera Guerra Mundial. Fue cuando dio inicio las señales que Jesús dijo que iban a suceder antes de su venida. Por esa razón muchas veces la gente dice, ¿desde cuándo vienen diciendo eso? Sí, desde hace 100 años. Desde hace 100 años que empezó las señales que Jesús dijo que iban a acontecer. Y dijo que todo esto iba a ser principio de dolores. En el verso 9, miren lo que dice: entonces los entregarán a tribulación y los matarán, y serán aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Esto también lo estamos viendo. Estamos viendo cómo pasamos esa tribulación. Dice, los entregarán a tribulación. La Escritura dice que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de Dios. Aquí no está hablando de la gran tribulación. Donde habla de la gran tribulación ya es cuando habla todo lo que va a acontecer en el fin. Estas son las señales antes del fin. Dice, los entregarán a tribulación y los matarán. ¿Cuánta gente no hemos visto en las noticias que los matan por ser cristianos? Máxime en aquellos países del oriente, Siria, Irán, donde está aquel hombre loco que quiere declarar la guerra a Estados Unidos. ¿Cómo matan a la gente nomás por ser cristianos? Ahí estamos viendo que todo esto, estas señales, y están. Y luego dice también algo que llama la atención, dice, serán aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Aquellos verdaderos cristianos entienden este punto.
¿Por qué? Porque cuando tú de verdad eres un cristiano, te vas a dar cuenta que el mundo te va a aborrecer. Porque tú no compartes con ellos lo que ellos festejan. Porque ellos no pueden soportar tu paz, tu felicidad que el Señor te da. Ellos te envidian por ver cómo Dios te bendice cuando tú eres fiel a Dios. Porque es promesa de Dios. Él dice: si en lo poco me eres fiel, en lo mucho te pondré. Y eso nosotros, yo personalmente con mi familia lo hemos visto. Cómo Dios nos ha bendecido grandemente desde el día que dejé de serle fiel a mi religión para venirle a ser fiel a Cristo, para venir a ser fiel a su palabra. Es cuando Dios derrama bendición y no tenemos necesidad de nada, de nada. Vivimos felices con lo que tenemos, disfrutamos haciendo lo que hacemos. Y por eso el mundo nos odia. Los verdaderos cristianos somos celosos de la palabra de Dios. Reprendemos la mediocridad. Y por eso nos odian. Pablo mismo lo dijo: yo me hago su enemigo por decirles la verdad. Un verdadero cristiano no duda. Un verdadero cristiano entiende y sabe cuáles son los propósitos de Dios en su vida. Pero un mediocre no sabe lo que le espera. Piensa porque vaya a misa, porque vaya al templo, porque dé su diezmo, su ofrenda, que por eso ya está bien. Y déjenme decirles que no. El Señor quiere que seas fiel a su palabra. Él no quiere sacrificios de ti. Él quiere, el único sacrificio que te pide es que sacrifiques tu corazón, tu tiempo, que lo dediques a Él. Eso es lo que Él pide. Entonces aquí vemos cómo dice: serán aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Eso lo vivimos. Verso 10: muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Oiga, aquí está hablando de los cristianos, de los que creían en Jesús, porque a ellos les estaba diciendo. Dice que entonces muchos tropezarán y se entregarán unos a otros. ¿Cuántos y cuántos cristianos no sirven de tropiezo para los mismos cristianos? Pero esos son los carnales. ¿Cuántos cristianos no se aborrecen entre ellos mismos? Mira todas las denominaciones. ¿Cuál más se cree que es la mejor? Y se aborrecen a otros. Y es lo que está diciendo aquí. Eso lo estamos viviendo. Dice el verso 11: y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Eso también lo estamos viendo. Cada líder de la religión es un falso profeta. Todas las religiones tienen un líder que las fundó. Ese es el falso profeta. Porque Jesús no fundó una religión. Jesús dejó su palabra, y el mandato de Jesús es que la escudriñemos, porque en ella vamos a encontrar la vida eterna. Juan 5:39, ahí lo encuentran.
Dice que se iban a levantar muchos falsos profetas y también iban a engañar a muchos. Mucha gente vive engañada. Mucha gente cree que está esperando al Señor, que está preparada. Pero no se dan cuenta el estilo de vida que llevan, lo que hicieron tiempo atrás. No se dan cuenta. ¿Creen que a Dios se le olvidó? Una persona ya que conocí, y no le digo hermano porque dudo que sea hermano, porque desde que lo conocí siempre un vocabulario pésimo y siempre buscando cómo sacar dinero. Me hizo un préstamo una ocasión, 2 veces, y ahí me ponen las predicaciones ahí que si ya se me había olvidado. A mí no se me había olvidado, sino que me indignó su forma, mensajes ahí con doble sentido, y dije, ahora le voy a pagar cuando yo quiera. Me molesté y soy humano, porque me molesta la forma de expresarse, porque no tienen valor para hablar. Yo por esa razón, no porque no tuviera para darle, como le respondí ahí en Facebook, diciendo que predicas bonito, pero ya no te acuerdas de mí. Dije, claro que me acuerdo. Fui a depositar el dinero y estaba cerrada la cuenta, se lo mencioné también ahí. Y le hice ese comentario: nomás no se te olvide pagar lo que debes, aquello que debes, ¿por qué saliste huyendo? Le recordé todo porque él se creía que estaba listo. Y no. Y así como esa persona, muchas personas viven así, creyendo que están listos, que están esperando al Señor, pero nunca han hecho un análisis de su vida. Recuerden, Dios juzga de acuerdo a la intención del corazón. Verso 12. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Eso es lo que estamos viviendo ahorita. La gente está fría, la gente no quiere buscar de Dios. ¿Y saben por qué está fría? Porque no han recibido palabra. Porque la palabra es espíritu. El espíritu es el fuego purificador. Jesús dijo que iban a ser bautizados con el Espíritu Santo y fuego. Pero si la gente no recibe mensaje, no recibe la palabra, ¿cómo es que van a poder tener ese calor, ese fuego? Se van enfriando. Por haberse multiplicado la maldad. Esos tiempos son los que estamos viviendo ahorita. Dice el verso 13: mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. O sea, yo no me preocupo de lo pasado, yo me preocupo del presente. A Dios no le interesa tu pasado, a Dios le interesa tu presente. ¿Cómo estás ahorita? ¿De qué sirve que hayas vivido todo tu pasado en santidad según tú? Pero tu presente lo vives en la maldad, en pecado. Mira aquel hombre que crucificaron al lado del Señor. ¿Cómo vivió su vida en el pecado? Y cómo ahí le pidió a Jesús que se acordara cuando viniera en su reino. Jesús no le estaba predicando. Eso, en esas palabras deducimos que este hombre ya le habían hablado anteriormente y siempre lo había despreciado por vivir su vida en el pecado, en la maldad. Pero ahí fue donde tuvo la oportunidad y alcanzó la salvación en su presente. Y eso es lo que Dios quiere, que cada uno de nosotros analicemos cómo estamos en el presente. En el presente. Olvídate tu pasado.
Tú debes de vivir siempre el presente, no pensando nada más en el futuro, porque hay personas que también piensan en el futuro, pero no viven su presente. Verso 14: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Otra de las señales que estamos viendo aquí es que el evangelio iba a ser predicado a todas las naciones. Y déjenme decirle que ahorita la gente que no conoce de la palabra de Dios, que no conoce el evangelio, no es porque no le ha llegado, es porque lo han desechado, lo han ignorado voluntariamente. Por esa razón es otra de las señales que Jesús viene pronto. Vamos a ver qué nos dice Marcos capítulo 13 respecto a este punto. Son los 3 evangelios los que nos aclaran todo cómo va a ser. Marcos capítulo 13, versos del 13 en adelante. Y se sentó en el monte de los olivos frente al templo, y Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le preguntaron aparte: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse? Jesús respondiéndoles comenzó a decir: miren que nadie los engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Y cuando oigan de guerras y rumores de guerras, no se turben, porque es necesario que suceda así, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá terremotos en muchos lugares, y habrá hambres y alborotos, principios de dolores son estos. Aquí vemos en estos versículos que hemos leído cómo Jesús les respondió a estos 4 discípulos que le preguntaron. Le dijo lo mismo, que iba a haber rumores de guerras, que iba a haber hambres y terremotos en diferentes lugares. ¿Qué es lo que estamos viviendo ahorita? Mi esposa estaba mirando constantemente ahí en el celular cómo los terremotos todos los días está temblando. Todos los días, no hay un día que no tiemble. Nada más de que entren ¿es en YouTube? Es un radar que tiene, mi esposa lo mira en su teléfono. En diferentes países, en diferentes continentes, está temblando aquí y está temblando en otro lado. Ahí vemos que se está cumpliendo esta profecía que iba a suceder antes de su venida de Jesús. Y dijo que iban a ser principios de dolores. Yo recuerdo unos 10 años, 20 años atrás, no temblaba así como ahorita lo estamos viendo. Vemos, por ejemplo, ahí en el estado de Morelos, yo estuve ahí en Jojutla, Morelos, cómo quedó devastado, parecía que habían caído bombas, todas, una cuadra completa, todas las casas caídas. Fue horrible, yo lo pude mirar. Todo esto se está cumpliendo. Dice en el verso 9, Jesús mismo sigue diciendo: pero miren por ustedes mismos, porque los entregarán a tribulación, a los concilios, y en las sinagogas
los azotarán, y delante de gobernadores y de reyes los llevarán por causa de mí, para testimonio a ellos. Miren lo que está diciendo que iba a suceder, que los iban a entregar ¿a dónde? Los entregarán a los concilios. Nosotros podemos darnos cuenta cómo ahorita todas las religiones tienen sus concilios, y cualquier cosa que algún cristiano se sale de sus dogmas, los llevan a los concilios y los expulsan. En aquel tiempo los azotaban. Ahorita los azotan en el sentido que ya no les dejan para comer, y tienen que azotarse ellos mismos, andar trabajando, langareando para que tengan que comer, porque toda su vida estuvieron siempre dependiendo de eso, viviendo de la palabra, pastores asalariados. Entonces aquí la palabra nos dice bien claro que los iban a llevar a concilios, y en las sinagogas, dice, los azotarán, y delante de gobernadores y de reyes los llevarán por causa de mí, para testimonio a ellos. Esto lo estamos viviendo ya también. Ahorita el gobierno, y más en México, aquí todavía no, están unas nuevas leyes. Yo tengo ahí un librito que adquirí ahora que andaba por allá, donde ya tú no puedes predicar la palabra con esa libertad como antes. Ahora se están metiendo hasta el gobierno, hasta las iglesias, para ver cuánto entra, cuánto sale allá en México. Y ya no hay esa soberanía de la iglesia. Ahora, en cierta forma tienen razón, porque hay muchos lobos rapaces que solamente llegan a causar daño, a robar. Pero por ellos, la iglesia verdadera, la iglesia espiritual sufre. Ya no hay esa libertad. Están forzando a que se unan todas las religiones allá en México. Y eso sabemos que es obra de Satanás, porque quiere disturbar la iglesia del Señor. Verso 10 dice: y es necesario que el evangelio sea predicado antes a todas las naciones. O sea, antes de que sea el fin. Por eso son las señales antes del fin. Una de las señales es que el evangelio se tiene que predicar, y ya se ha predicado. Y luego dice el verso 11: pero cuando los trajeren para entregarlos, no se preocupen por lo que han de decir, ni lo piensen, sino lo que les fuere dado en aquella hora, eso hablen, porque no son ustedes los que hablan, sino el Espíritu Santo. Fíjese, ahorita vamos a llegar aquí hasta el versículo 13, donde habla las señales del fin. Digo, y si lo van siguiendo con su Biblia, van a entender mejor este mensaje. Dice que no van a hablar ustedes, dice, sino el Espíritu Santo es el que va a hablar. Verso 12: y el hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo, y se levantarán los hijos contra los padres y los matarán. Eso también lo estamos viviendo. ¿Cuántos hijos matan a sus padres?
¿Cuántos padres matan a sus hijos? Son señales que Jesús dijo que iban a suceder. Verso 13. Y serán aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Vemos una vez más que nos advierte que íbamos a ser aborrecidos de todas las gentes por causa de su nombre. Pero más el que persevere hasta el fin, este será salvo. Es otra de las señales. Y por último, el apóstol, no es apóstol, Lucas, que era un médico, cuando él se convierte a Cristo, él se propuso conocer toda la verdad. Él quería saber hasta el más mínimo detalle. ¿Y qué hizo? Dice la escritura que dejó todo, dejó su trabajo de doctor y se le pegó a Pablo. Andaba con Pablo, escribiendo y aprendiendo todo lo que Jesús había hecho, informándose por todos medios. Por esa razón el Evangelio de Lucas nos habla más claro, más explícito, y comprendemos el mensaje en los tres evangelios. Vamos a ver qué nos dice Lucas, capítulo 21, y versos del 7 en adelante. Dice: y le preguntaron diciendo: Maestro, ¿cuándo será esto? ¿Y qué señal habrá cuando estas cosas estén para suceder? Entonces dijo: miren que no sean engañados, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo: yo soy el Cristo, y el tiempo está cerca, mas no vayan en pos de ellos. Y cuando oigan de guerras y sediciones, no se alarmen, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. Entonces dijo: se levantarán nación contra nación y reino contra reino, y habrá grandes terremotos, y en diferentes lugares hambres y pestilencias, y habrá terror y grandes señales del cielo. Pero antes de todas estas cosas, les echarán mano y los perseguirán y los entregarán a las sinagogas y a las cárceles, y serán llevados ante reyes, ante gobernadores, por causa de mi nombre. Y esto será ocasión para dar testimonio. Propongan en ustedes, en su corazón, no pensar antes cómo habrán de responder en su defensa, porque yo les daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. Eso dice el Señor aquí, y luego dice: mas serán entregados aún por vuestros padres y hermanos y parientes y amigos, y matarán a algunos de ustedes, y serán aborrecidas de todas por causa de mi nombre, pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Con vuestra paciencia ganarán sus almas. Aquí está hablando Jesús por medio de Lucas, todo lo que iba a acontecer, antes de que Jesús viniera.
lo hablan de diferentes formas. En el verso 19 termina diciendo: con su paciencia ganarán sus almas. O sea, ¿qué quiere decir ahí con su paciencia? Porque muchas veces nos impacientamos y ya queremos que venga el Señor, porque a veces estamos bien prendidos, pero de repente cambian las cosas, vienen diferentes adversidades y es cuando cambian de mente. Y la palabra de Dios dice que tú debes de perseverar, ser paciente, que la palabra quede impregnada en tu mente y en tu corazón, porque la palabra es la que te va a santificar. La palabra es la que te hace sabio. La palabra es la que te hace fuerte. Es por eso que necesitamos día a día llenarnos de la palabra de Dios. Por último, vamos a ver qué nos dice el verso 20 a 24. Dice: pero cuando vean a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabrán entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Jerusalén huyan a los montes, y los que en medio de ella váyanse. Y los que estén en los campos no entren en ella, porque estos son días de retribución, para que se cumpla todas las cosas que están escritas. Mas hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo, y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Oiga esto, esto es la parte más importante del mensaje, porque mucha gente no entiende a qué se está refiriendo esto. No sé si ya lo miraron. ¿Qué es lo que vemos? Aparentemente hay una confusión. Esto con lo que estaba hablando los otros dos evangelios. Mucha gente piensa que aquí está hablando acerca de la venida de Cristo, ahorita, que ya viene pronto. Y no se está refiriendo a eso exactamente. ¿Por qué digo esto? Porque dice que Jerusalén iba a ser rodeada, iba a ser destruida, y que iban a ser llevados cautivos a todas las naciones. Eso ya sucedió. Eso fue cuando, como les mencionaba, cuando fue destruido el templo, cuando llegaron, cuando les quitaron su territorio, y fue cuando fueron esparcidos por todas las naciones. ¿Cuántos, simplemente Hitler ahí en Alemania, cuántos no mató judíos? Ahí se estaba refiriendo Jesús no a los cristianos, sino se estaba refiriendo a los judíos específicamente. Es ahí donde podemos ver que no podemos hablar. Yo he oído pastores, he oído personas que hablan que esto está hablando de las señales del fin, y no es cierto. Esto ya se cumplió. Esto ya se cumplió. Acuérdense que Jesús dijo que iba a dar las señales antes de su venida, y le preguntaron: ¿y del fin del siglo?
Un siglo son 100 años. Jesús nos menciona en los pasajes anteriores lo que iba a suceder en los últimos 100 años. Por esa razón sabemos cómo dio inicio allá cuando estalló la Primera Guerra Mundial, que ya tiene los 100 años. Y todo lo demás que mencionaron los otros evangelios, ya lo estamos viviendo. Y todo lo que menciona aquí Lucas se está refiriendo a lo que ya sucedió. Porque también en el verso 17 dice: y serán aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Ahora yo les pregunto, ¿acaso los judíos no han sido aborrecidos? ¿Dónde es que son bien mirados los judíos? Solamente aquellas naciones como Estados Unidos, que se formó por medio del evangelio. Por esas razones que ama a Israel y otras naciones, pero no muchas, y más que nada son de este continente europeo, continente americano. Pero todo el continente asiático, la mayoría lo odian a muerte. Y aquí dice, había profecía que iba a ser destruido y que todas iban a ser esparcidos a todas las naciones. Eso ya lo vivimos, ya pasó eso. Ahora, ¿cuál es el mensaje entonces para nosotros? El mensaje para nosotros es que las señales antes del fin ya se cumplieron. No hay más que esperar. Ya no más es cuestión de esperar la aparición de Cristo. Ya no hay más. Y es por esa razón que Dios te habla a ti que me estás mirando a través de las redes sociales. No es tiempo para estarlo desperdiciando, para estar pensando en negocios, para estar pensando en grandezas. Es tiempo para que se arrepientan, para que se pongan a cuentas con Dios y así puedan encontrar la misericordia y ser salvos por la gracia de Dios. Ese es el mensaje. Las señales antes del fin ya se cumplieron. Ahorita estamos en cualquier momento. Esperamos la venida de Cristo. El domingo que viene yo te invito a que no te pierdas este mensaje, porque esto que viene el domingo siguiente, vas a ver todo lo que va a acontecer en cuanto Jesús levante a su iglesia. Jesús viene en cualquier momento, puede ser a fines de este año, pero lo que sí te aseguro que no llega de aquí al 2025, no llega. Esto puede ser el año que viene, porque ya no hay más señales que se cumplan. Por pura misericordia está dándole tiempo a la gente para que se arrepientan. Entonces, el mensaje que viene son todos los acontecimientos que van a suceder en el tiempo que Jesús levanta su iglesia y la humanidad queda aquí. Los 7 años de la gran tribulación, las consecuencias y todo lo vamos a ver el próximo domingo. Te invito a verlo, no te lo pierdas, y gracias por estarme mirando, sintonizarme en YouTube. Y si tienes alguna duda, no dudes en llamarme. Mi teléfono es área 210-831-1199 y el deseo de mi corazón es que Dios los bendiga. Nos vemos la próxima. Adiós.